Episodio patrocinado por Banco Base. Las empresas que importan o exportan pueden fijar el tipo de cambio futuro, disminuyendo su riesgo asociado a la fluctuación cambiaria. Protege a tu empresa de la volatilidad con instrumentos de cobertura y una estrategia hecha a tu medida con asesoría experta de Banco Base. Entra a bancobase.com. Muy buenos días, hablemos de la noticia que acaparó los titulares y la conversación el fin de semana, el ataque del grupo terrorista Hamás a Israel. Un poco de contexto y por supuesto las reacciones en los mercados e implicaciones en otros indicadores clave como los precios del petróleo. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? En pleno Shabbat, el día más sagrado de la semana para el judaísmo, Israel fue sorprendido el sábado 7 de octubre con un ataque por parte de Hamás, un grupo islámico radical considerado por Estados Unidos como terrorista, que logró tomar desprevenidos a los sistemas de inteligencia israelíes en las primeras horas y cuyos miembros consiguieron infiltrarse a la ciudad, cometiendo ataques masivos por aire y tierra, entre asesinatos a ciudadanos, familias, turistas y capturas de rehenes. Desde la Franja de Gaza, que Hamás controla desde 2007, fueron disparados más de 2,000 misiles, un evento sin precedentes que obligó a Israel a accionar la operación Espadas de Hierro, enviando como represalia una docena de aviones de guerra para contraatacar y activando también el famoso Domo de Hierro, un sofisticado sistema de defensa que intercepta cohetes de corto alcance dirigidos a zonas pobladas con el objetivo de salvar la mayor cantidad de vidas posible. Si lo vieron en acción mediante videos que circularon el fin de semana por las redes sociales, es algo sorprendente. También Israel cortó el suministro eléctrico a la franja. Y a casi 48 horas de este ataque, Israel contabiliza más de 1,000 muertes y más de 300 palestinos han sido asesinados en los ataques de represalia por parte de Israel. El conflicto en Medio Oriente es delicado y complejo, desde el punto de vista geográfico, político y sobre todo religioso, hasta bíblico, porque la zona en la que se asienta Israel es la tierra prometida, algo que nunca le gustó a Palestina. El nivel al que acaba de escalar es algo sin precedentes y no visto en años. Hubo espacio para los paralelismos porque el ataque se dio a 50 años de la guerra de 1973, cuando dos estados árabes, Egipto y Siria, agarraron desprevenido a Israel con bombardeos también en la que es su máxima celebración, el Yom Kippur, la fecha más importante del año en el calendario hebreo. O bien, la también guerra del Ramadán, por ser la fecha de los musulmanes, dependiendo cómo se le vea. En palabras simples, siempre ha sido por la disputa de las tierras y cómo han ido cambiando de manos por años. Aquella guerra del Yom Kippur, que ya para entonces era la cuarta entre Israel y los países árabes, fue de las más fuertes desde la primera que hubo en 1948, conocida como la Guerra de Independencia o de Liberación, cuando después de haberse fundado Israel, fue atacada por Egipto, Jordania, Siria e Irak. Estas fechas son importantes, especialmente desde el ataque en el día del Yom Kippur en 1973, porque desde entonces Israel ganó más control del territorio, pero también apoyo internacional. Además, destinó grandes cantidades de dinero a reforzar sus sistemas de inteligencia y artillería de guerra. Como pueden ver, la tierra donde fue fundada Israel ha sido blanco de desacuerdos y ataques constantes. La ONU ha jugado un rol crucial a la hora de partir el territorio, donde Gaza, pero también Cisjordania, quedando Jerusalén en el medio, son parte importante de esta disputa. Y aquí viene otro apunte importante. Con el pasar de los años, se han firmado acuerdos de paz, como con Egipto y Jordania. El más importante es el que se dio en 1993, el Acuerdo de Paz de Oslo entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, que ha representado a la mayoría de los palestinos. En esa década, Hamás, que es un acrónimo a Movimiento de Resistencia Islámica, se convirtió en el más grande grupo radical que nunca reconoció estos acuerdos de paz. Hoy la Franja de Gaza es controlada por este grupo terrorista, mientras Cisjordania está bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina, al cual se le reconoce internacionalmente como el principal gobierno. Independientemente del actuar de Hamás, en este conflicto en Medio Oriente, Palestina también ha acusado de ataques, provocaciones y profanación de sitios sagrados por parte de los israelíes, la negación de la existencia del pueblo palestino, sus derechos y su libertad. Incluso el silencio cómplice de la comunidad internacional, como lo llamó el embajador de Palestina en España en una entrevista televisiva este fin de semana. Esta es una historia que no mira un desenlace cercano,
a menos que las partes involucradas renuncien a la violencia y se reconozcan por un lado el Estado de Israel, pero también un Estado soberano para los palestinos, así como acordar el control de territorio en Gaza, Cisjordania y Jerusalén, la ansiada capital que claman los palestinos, pero también los israelíes. Mientras tanto, tras los ataques del fin de semana, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que Israel está en guerra, asegurando una victoria. Dijo que el enemigo pagará un precio que no ha visto antes. Acciones y reacciones. Y bueno, mientras el fin de semana el jefe de la división de Europa de JP Morgan decía a Bloomberg Televisión que las compañías de Medio Oriente están experimentando una era dorada por el alza de las operaciones en los mercados de capitales en países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, pues la narrativa tuvo que virar hacia la reacción inmediata de los inversionistas tras los ataques de Hamás a Israel. La pregunta es si el conflicto se extenderá al resto de la región. La mirada está puesta en Irán, que es un importante productor de petróleo y apoyo clave al grupo terrorista. De acuerdo con un análisis que hace Bloomberg, un ataque de represalia contra la República Islámica podría avivar los temores sobre el estrecho de Hormuz, que es la arteria que Teherán ha amenazado ya con cerrar en el pasado. También está la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a tomar medidas contra un resurgimiento de las exportaciones de petróleo iraní. Pero según expertos, un escenario de interrupción del petróleo sería si el conflicto se extendiera a Irán. Y por ahora eso parece poco probable. En bolsa, el 8 de octubre, los mercados de Medio Oriente resintieron el ataque, mostrando caídas de los principales índices accionarios, principalmente el TA35 de Israel, con su mayor caída en más de 3 años. Por el contrario, a la apertura de los mercados en Asia, las bolsas subían impulsadas por el repunte que se vio en Wall Street el viernes, y el dólar siguió fortaleciéndose debido a que lo ven como un activo de refugio. Bueno, ya sabemos lo que esto significa para el peso mexicano. Atentos a la evolución de la moneda local en esta semana. La voz. El factor a vigilar para los inversionistas esta semana tras los ataques de Hamás estará no en las acciones, sino en los precios del petróleo, ya que platicábamos que el evento del fin de semana ocurrió a 50 años de la guerra del Yom Kippur, que provocó la primera crisis mundial de petróleo. Se removieron fibras sensibles respecto a esto. La pregunta es si la historia se repetirá y cómo pudiera esto impactar a los precios en adelante. En sus primeras impresiones, esto es lo que me comenta Luis González, vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton. Vamos a escuchar. Trae ciertos recuerdos, cuenta exactamente 50 años del inicio de la guerra de Yom Kippur, ¿no? En 1973, y esa guerra trajo pues, una primera oleada inflacionaria en el mundo, ¿no? Acuérdate que en la década de los 70 hubo dos, digamos que olas inflacionarias. La primera fue causada en gran medida por la guerra entre los países árabes, que en ese entonces eran productores, bueno, siguen siendo, pero que en ese entonces todavía eran mucho más preponderante el papel que jugaban en el mercado de hidrocarburos a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una rima histórica que pues, tiene nerviosa a las personas, ¿no? De por sí el precio del petróleo está alto, entonces un conflicto en la zona pues, podría traer precios de petróleo todavía aún más altos. El mundo es distinto, sin embargo, ¿no? De hace 50 años. Hace 50 años Estados Unidos era deficitario en petróleo, ¿no? Entonces, sí, un impacto, o sea, hay memorias de que un impacto en el precio del petróleo en aquel entonces se vio reflejado de manera inmediata, y donde digo inmediata es 2-3 días después de que estallara la guerra de Yom Kippur, en las bombas de gasolina en Estados Unidos, ¿no? Hubo un incremento de 300-400% en cuestión de días en el hidrocarburo en Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos pues, no tenía esa independencia digamos que energética que tiene hoy, ¿no? Entonces, sí podría venir un impacto del lado de los precios de los combustibles, pero definitivamente no como se vio hace 50 años que causó esta primera ola inflacionaria que al final del día pues, terminó, pues como todos conocemos, ¿no? Con una segunda ola todavía más violenta, tasas al 16% en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, es poco probable. Pero pues la gente se pone nerviosa y sí podría haber un impacto en los precios de las gasolinas y petróleos. El último sorbo. Imposible no pensar en cómo un nuevo conflicto geopolítico también pudiera alterar el camino tan restrictivo que han trazado los bancos centrales en el mundo cuando se intenta regresar a la inflación a sus niveles objetivo en países como Estados Unidos y Europa, además del eco que esto pudiera tener en otros países. Sobre esto también nos explica Luis González porque sí hay presiones.
mercado ya está nervioso con el aumento en los precios de las gasolinas que vimos en gasolina y petróleo que vimos en septiembre y lo que lleva de octubre. Entonces, pues esto pone todavía un precio, una presión todavía mayor a este rubro, ¿no? Y pone presión en los bancos centrales. Y pues esto podría hacer que la política monetaria de bancos centrales pues siga restrictiva o con digamos que con sesgos restrictivos, con tasas altas más tiempo, ¿no? Entonces, pues agrava un poco la situación en términos de expectativas de hacia dónde va la inflación, hacia dónde va la política monetaria. Pero a ver, llevamos 2-3 días en el conflicto, ¿no? El posicionamiento de Irán tampoco... obviamente sí tiene cierto sesgo a apoyar a Palestina, pero pues tampoco es muy claro qué es lo que vaya a pasar en términos de su producción y en términos de si va a haber alguna repercusión por parte de Occidente, no por dicho apoyo, ¿no? Entonces todavía estamos muy prontos, todavía es muy pronto para ver los impactos, pero pues sí podemos ir adelantando que si hay impactos vendría del lado de hidrocarburos, del lado de inflación, del lado de tasas más altas, política monetaria restrictiva, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, un poco más de lo mismo que hemos vivido los últimos 2 años, ese riesgo de que la inflación más bien de que el ciclo inflacionario se encienda, pues crece, ¿no? La probabilidad de que eso suceda crece. Ya escucharon, puede ser más leña al fuego para los bancos centrales, pero es muy pronto para ver los impactos, especialmente con los precios del petróleo. Los invito a seguir atentos a la cobertura de este conflicto a través de bloomberglinea.com y por supuesto a través de su podcast de referencia en economía y negocios. Estamos en Twitter como @laestrategiamx o como @jimenatolama. En Instagram, más allá del micrófono, como @jimenabusiness. En YouTube, los episodios completos. Yo lo sigo diciendo, octubre llegó con todo. Nos escuchamos mañana. Feliz lunes para todos. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.